Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es lunes 5 de junio del 2023 y estamos en la clase número 10 de salud mental de la Escuela Superior de Medicina y me acompañan en esta reunión y en este teórico, pero que también intenta hacer un diálogo con ustedes, el doctor Aymar y el licenciado López Morales. Bueno, así que vamos a empezar a trabajar. Algunos de los aquí presentes, de los pocos aquí presentes, de los, de los 11 aquí presentes, no, 9 creo que son, no, 10, no sé, 10 aquí presentes. ¿Tiene alguna duda que quiera consultarnos a nosotros con respecto al trabajo que van a presentar mañana, al examen que se va a desarrollar a partir de este trabajo integrador domiciliario que van a tener? ¿Alguien quisiera hacerme alguna pregunta con respecto a esto o con respecto a alguna de las clases anteriores? Algo que quiera consultar, algo que quiera decir, algo que no haya entendido, algo. Bueno, muy bien. Voy a trabajar, vamos a trabajar algo que tiene que ver con algo que van a ver muy frecuentemente en la clínica cotidiana, que es los llamados episodios de ansiedad. En el forzadísimo mapa de la clínica, ustedes van a ver que no consta ansiedad como porque ese mapa está armado como por estructuras, digamos, ¿no? Es como si yo les dijera, es un mapa de la clínica, y yo les dijera, bueno, en el mapa, por ejemplo, hola, ¿qué tal, Agustina? En el medio del, digamos, armar un mapa político de un planiferio y les dijera, bueno, pero no está la distribución del Producto Bruto Interno, por ejemplo. Bueno, es que en un mapa político no está armado por la distribución del Producto Bruto Interno. Esto es algo que ustedes tienen que aprender en todo lo que respecta a todas las asignaturas de medicina. Ustedes tienen que ver el esquema que están viendo, el grafo que están viendo, el mapa que estén viendo, la torta de distribución de población que están viendo, a qué título corresponde. Entonces, la ansiedad es un fenómeno que puede estar presente en los 3 territorios, pero que no constituye un territorio en sí mismo. Sí aparece como un motivo de consulta muy, muy habitual. Hablando con el profesor titular, con Marcos, y con el JTP, Hernán, lo que advertimos es que por ahí no quedaba claro qué era el motivo de consulta, pero bueno, claro, nosotros nos basamos en que también ustedes están viendo semiología en lo que corresponde a la clínica médica, y pensamos que por ahí eso en la constitución de la historia clínica había sido trabajada en otras asignaturas. Por las dudas vamos a aclararlo en la nuestra, que no cumple otras, no es diferente a las de las otras áreas o especialidades de la medicina, digamos. El motivo de consulta es lo que dice el paciente, lo que expresa el paciente como causa de esa consulta, digamos. Puede decir, venir a decir, vengo porque me duele la cabeza hace 5 días, puede decir, vengo porque no tengo menstruación hace un mes, puede decir, vengo porque adelgacé de peso, vengo porque me siento mal y no sé qué pasa. ¿Se entiende esto? El motivo de consulta es lo que trae el paciente como, o el consultante, como causa de ese pedido de consulta, motivo de consulta. Quiere decir que el motivo de consulta es lo que dice el consultante, no es lo que ustedes diagnostican. Ustedes diagnostican sobre lo que dice el consultante. El motivo lo trae el consultante. El diagnóstico, tratamiento y pronóstico lo elaboran ustedes con el saber médico. No sé si querés plantear algo, Marcos y Hernán, con respecto a esto, o alguna pregunta que tengan para hacer, obviamente los estudiantes, ¿no? Pero nos parecía que eso a veces no quedaba claro y, bueno, nosotros le damos psicosemiología, pero entendimos que por ahí en otras asignaturas esto había quedado claro y queríamos aclararle la nuestra. Sí, Marco y Andrés, si quieren comentar algo con respecto a esto.
No, no, básicamente un poco esto que hemos estado charlando, María Clara, que muchas veces el motivo de la consulta, a veces me preguntaban los chicos cómo lo describen en una historia. Muchas veces se toman las palabras del paciente, ¿no? O sea, a veces suele poner, porque es algo como textual que nos queda mal, entre comillas, decir, bueno, me Y duele hasta se la pone panza, entrecomillado, Marcos, ¿verdad? claro, Se pone entrecomillados. entrecomillado. Me duele el estómago después de comer. Claro, exacto. Y eso siempre hace referencia a lo que dice el paciente. Como dice María Clara, después ustedes, obviamente, cuando, que va a seguir desarrollando un poco, entiendo lo que es la historia clínica, cuando uno hace ya una anamnesis, perdón, un examen del estado psíquico actual, ahí sí tienen que poner, traducirlo al lenguaje médico. Yo les daba el ejemplo en la clase, en el práctico, por ejemplo, si el paciente dice siento que no puedo respirar, que me falta el aire cuando camino, el examen psicosemiológico, semiológico sería en ese caso, ustedes ponen disnea, o sea, como la traducción, porque si no, tampoco puede ser la historia clínica toda color. Creo que el motivo de consulta queda bien, digo porque mañana ustedes presentan un examen, entonces, bueno, todas estas cosas, hay pocos acá presentes, el resto los que trabajamos en evaluar. ¿No? El motivo de consulta, en principio, puede ser así, ¿no? Tomado con una palabra del paciente. Eso nada más un poco lo Y que quiero podría agregar. decirles esto, y ahora le paso la palabra a Hernán. Cuando se abre el estado, la historia clínica general en medicina, está el motivo de consulta y luego viene estado actual. Por ejemplo, viene estado actual, después vienen antecedentes familiares o personales, según el modelo de historia clínica, que eso lo dejo en manos de los profesores de clínica médica, ¿no? Este, pero digamos, las partes de la historia clínica son el motivo de consulta, antecedentes personales, antecedentes familiares, estado actual. ¿Dónde cabría en esos 4 elementos de una historia clínica habitual que se hace en un CAPS, que se hace en el hospital, que se hace en un lugar psiquiátrico? ¿Dónde les parece que cabría lo que nosotros les enseñamos como psicosemiología? Muy bien, Agustina, muy bien. En el estado actual. Quiere decir que en el estado actual, el médico, muy bien, Agustina, en el estado actual, el médico, mediante procedimientos de cada especialidad, arriba a determinados momento de ver, instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir. Ah, bueno, soy César. Bueno, lo que pasa que yo leo, si no se presentan o no hablan o no se presentifican, yo tomo el nombre que está en la pantalla. ¿Eh? Bueno, no sé cómo, César. Bueno, Agustina es César. Bueno, pero entonces el tema es plantear esto. Este, el tema es plantear esto. Es muy importante que ustedes vayan, por eso la currícula es integrada, digamos, por eso la currícula es integrada. Entonces, de hecho, la currícula es integrada porque ustedes van aprendiendo la práctica de la medicina de diferentes asignaturas, pero que entre todas, digamos, salud mental les tiene que permitir ser mejores clínicos. Cuando aprenden clínica médica, tienen que aprender también, los mejora en lo que es los aspectos de salud mental. Cuando ven sana, les permite no solo aprender la salud de adolescentes, niños, ¿no? La salud de niños y adolescentes, sino también cada materia, cada asignatura tiene que ir configurando lo que va a ser el estado de ustedes como médicos y médicas. Entonces, vamos a tratar de ir articulando porque la idea de la carrera es la currícula innovada que implica integración. Entonces, eh, ¿por qué no le decimos anamnesis más? Que es, ponemos entrevista. Entonces, así como ustedes en clínica médica, digo, tradicionalmente, no sé cómo se los enseñarán, ¿no? Ahora, pero cómo, digamos, van a observar, van a hacer la entrevista, van a palpar, percutir y a ocultar, digamos, y entonces ustedes van a pedir exámenes complementarios y de laboratorio.
para arribar a una conclusión, porque esto también se da en salud mental, en la así llamada asignatura de salud mental, solamente que no aparece, digamos, un palpar, percutir, auscultar, observar, sino que este primer paso, que es la observación, que es en toda clínica, se va traduciendo de la manera en que ustedes vayan conduciendo la entrevista. Entonces, la psicosemiología les lleva a poder desarrollar lo que es el estado actual. No le van a decir, ¿usted anda bien de la memoria anterógrada? No, ustedes con el relato que les va haciendo el paciente del malestar que lo ha llevado a esa consulta, van evaluando por lo que dice el paciente si tiene por ejemplo, una hipomnesia o una amnesia de fijación. ¿Cómo lo hacen? Si el paciente le dice, sí, pero a mí me parece que esto me pasa desde que el urólogo me dio la pastillita verde. Y a los 10 minutos dice, le dije, ¿no? Esto es desde que me dio la pastilla verde. Y al rato vuelve a decir, ay, doctor, hay algo que no le dije que es muy importante. Esto me pasa de la pastillita verde. Ustedes no es necesario que ustedes le digan al paciente, usted padece de una memoria de fijación porque está repitiendo constantemente, ha repetido durante 40 o 50 minutos esto, sino que ustedes eso lo advierten, por eso lo advierten, quiere decir instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir, que tiene un trastorno de la fijación, quiere decir de memoria anterógrada. Entonces, en lo que corresponde al estado, al motivo de consulta, por ahí el paciente viene diciendo, estoy un poco distraído y me olvido las cosas, y mi familia dice que estoy con mal carácter. Entonces, ustedes entre comillas ponen, el paciente refiere, dos comillas, estoy distraído, mi familia dice que me olvido de las cosas, ahora te doy la palabra, y estoy un poco, y me enojo mucho. Eso lo ponen entre comillas. Abajo eso como se va de alguna manera a plasmar porque no es solo traducir al lenguaje médico, el estado actual muestra el estado de lo que padece el paciente y el estado de lo que saben ustedes. El estado actual es un estado en donde está el malestar del paciente y está el saber médico que sabe cómo poder transmitir eso. Transmitir eso a los otros personas del estado del equipo de salud, a otros profesionales de otras áreas, dentro de la salud mental o dentro de otras áreas, en donde si tienen que evaluar después tal o cual enfermedad del paciente y no sé, están evaluando una anemia, por decirles algo, les pueda servir que el paciente esté, por ejemplo, no del todo con euproséxico, porque está distraído, pero en el estado actual no se pone distraído se pone en el motivo de consulta. Perdón, Hernán, le damos la palabra a alguien que había levantado la mano, no sé quién es. Todo, profe, Iván. Iván, para un poquito que te busco. Sí, te escucho, Iván. Profe, ¿me escuchás? Sí, te escucho, no estás con cámara, ¿no? No, pará. Ahí Sí, está. gracias. Sí, sí. Profe, te quería hacer una pregunta sobre el motivo de consulta. Sí. Porque, viste que nosotros habíamos discutido eso con mi grupo, que eran las palabras del paciente. Pero en caso de que venga, o sea, acompañado y no puede hablar, porque está confuso o porque, no sé, está somnoliento. ¿Cómo pones el motivo de consulta? ¿Pones lo que dice Muy bien, el muy bien. acompañante? Muy bien, claro, muy bien. Pones estado actual. Paciente que por no estar lúcido se le dificulta el hablar, punto, cerrar la comilla, los familiares o acompañantes refieren que, abrís comillas. Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Te parece bien, Marcos, esa manera? Es como lo hacemos habitualmente. Sí, sí, perfecto, sí, sí, tal cual. Es como lo hacemos habitualmente, ¿me entendés? Claro, porque
También en pediatría, el niño no va y dice, tengo un dolor de estómago preponderantemente después de comer o en ayuno. No, no, la madre dice, se toca la panza y no quiere comer o come mucho. Entonces, bueno, también el motivo de consulta, obviamente acá se dan cuenta que somos habitantes del lenguaje y que podemos expresar nuestro malestar según encontremos las palabras. En nuestra calidad de pacientes, como dice Susan Sontag, todos venimos con dos pasaportes, el pasaporte de sanos y el pasaporte de enfermos. Inexorablemente en nuestra vida utilizaremos ambas nacionalidades, ¿no? Entonces, obviamente hay algo que hay personas que pueden expresar el malestar con mucha mayor rigurosidad y hay personas que por una cuestión de estimulación, por una cuestión social, por una cuestión de no estar tan conectados a un determinado a expresar lo que les pasa, pues esto no se depende de saber medicina o no, ¿eh? Hay gente que puede expresar muy bien lo que le pasa y hay otra gente que no puede expresar. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo un trabajo de poder acercar a las personas palabras que le permitan expresar su malestar. ¿Se entiende? Bueno, y así, digamos, y así también poder operar, ¿no? En relación a su malestar. Hernán, te doy la palabra por si querés comentar algo de esto de la historia clínica. Sí, o lo que sea. Sí, no, más que nada un comentario me hicieron varias preguntas por el campus, que en una de las preguntas de la consigna refería a identificar problemas vinculados a nuestros contenidos, ¿no? Son problemas de salud mental de la situación clínica, no problemas de los contenidos de la asignatura. Sí, porque algunos pensaban que eran identificar los problemas de nuestros contenidos. No, son identificar los problemas de Es esa que también situación podríamos clínica. preguntarles, y ojalá yo les pudiera preguntar a cada uno de ustedes, ¿qué problemas identificaron nuestros contenidos? Y alguien me pudiera decir alguna palabra, pero en realidad es nuestra asignatura en relación a otras asignaturas. Bueno, ustedes vieron episodios de excitación psicomotriz hasta ahora, ustedes vieron episodios de amnesia hasta ahora, en situaciones clínicas de médicos generalistas, porque les vuelvo a decir, nosotros no les estamos dando un curso de la especialidad. Esto no es un curso de la especialidad. Esto es lo que necesitan saber de salud mental, psiquiatría, psicopatología, para atender pacientes de clínica general, ¿no? Como médicos generalistas. Estos son aportes al trabajo de la formación del médico y médica generalista. Hay alguien que está con interferencia en el audio. Claro, y ahí, bueno, lo habrán podido ir resolviendo. Mañana ustedes nos van a entregar los trabajos, nosotros los vamos a ir leyendo, después vamos a ir haciendo entrar grupo por grupo para continuar el examen, digamos, la evaluación que implica lo que ustedes estuvieron seguramente trabajando en grupo, no sé con qué interés, no sé con cuánto interés y no sé con cuánta asiduidad, porque bueno, eso depende particularmente de las personas también y de los grupos. Entonces, entonces, entienden que el motivo de consulta puede ser me siento angustiado, me siento deprimido, me siento nervioso, me duele la panza, pueden ser, ahora, eso no va a estar plasmado en el mapa de la clínica. ¿Por qué? Porque de ese conjunto de signos y síntomas, ustedes como médicos y médicas van a tener que resolver en qué continente están. El motivo de consulta es un malestar expresado por el paciente. Entonces, el trabajo médico, pero el trabajo no únicamente en salud mental, el trabajo médico es inferir y llevar, como les dije en una entrevista semiestructurada, ir entendiendo qué le pasa a un paciente. Si un paciente viene expresa, por ejemplo, dificultad al respirar, disnea, que es lo que trajo el doctor Aymar. Ustedes van a tener como médicos generalistas que ir viendo si es cardíaca,
si es respiratoria, por ejemplo. Eso los conduce lo que ustedes saben, porque el paciente lo que siente es el malestar físico, orgánico o psíquico. Psíquico es lo mismo. El paciente puede decir, no, porque me siento muy ansioso. Ustedes no van a poner, en motivo de consulta van a poner, el paciente refiere sentirse ansioso, pero ustedes en el diagnóstico presuntivo, que es la conclusión de los 4 pasos que les acabo de dar, no van a poner necesariamente ansiedad, porque a lo mejor lo que tienen que poner es diagnóstico presuntivo, no sé, pueden poner diagnóstico presuntivo, histeria descompensada, por ejemplo, si hicieran la especialidad o motivo de consulta, ansiedad generalizada. No es estrictamente, ustedes no es que hacen una especularidad con el paciente y lo que el paciente trae como malestar corresponde necesariamente a un cuadro de la clínica psicopatológica, de la clínica psicoanalítica o de, o de los cuadros que pueden tomarse en cuenta dentro del ámbito de la salud mental. ¿Se entiende? No es, ese es el trabajo, por eso digo, la historia clínica es el resultado de lo que dice el paciente y de lo que entiende el médico. Para poder llevar adelante un diagnóstico presuntivo, después un diagnóstico que puede, pero esto que puede ser definitivo y llevar adelante una propedéutica, un tratamiento, ¿no? Porque también el paciente puede decir, estoy muy deprimido, porque vieron la depresión, queda bien decir que la gente está deprimida, porque la gente no se asusta tanto ante la palabra, la sufre, pero no se asusta tanto ante la palabra depresión. Entonces viene alguien que dice, no, yo lo traigo, habla, fulano, habla, y el tipo se queda mudo, ¿no? El paciente se queda callado mirando para abajo. Ay, ve, doctora, está muy deprimido. Hace como 15 días que está deprimido y lo único que hace es ponerse el teléfono en el oído y escuchar Spotify. Entonces uno dice, no, esto puede pasar otra cosa. La señora, en motivo de consulta, va, la madre del paciente refiere que está deprimido porque permanece hace 15 días sin alimentarse ni bañarse, escuchando música, pero está deprimido porque lo dice la madre en motivo de consulta. Pero ustedes lo que tienen que poner como diagnóstico presuntivo es descartar un brote psicótico. ¿Por qué? Porque el paciente está aislado, lo de estar escuchando constantemente, como cuando vimos sensopercepción, dijimos, muchas veces el paciente trata de calmarse escuchando música o escuchando un ruido real que venga de afuera para calmar la alucinación auditiva. ¿Se entiende? La alucinación verbal. Entonces, arriba va a decir deprimido, motivo de consulta, y cuando ustedes pongan el diagnóstico presuntivo tienen que poner descartar psicosis. Aunque ustedes no sepan qué tipo de psicosis, pero lo tienen que poner. ¿Se entiende eso que estoy explicando o no se entiende, chicas y chicos? Futuros colegas. Bueno. No, sí, se entiende, Sí, profe. se entiende. Sí, creo que está, digamos, yo te venía siguiendo ahí, para mí es claro, María Clara, lo que explicas. Esto es también hay muy común la cuestión de, por ejemplo, pánico, ¿no? O sea, viene porque tiene pánico, este es el motivo de consulta, ¿no? Y después uno tiene que, como que siempre decodificar, ¿no? Lo que el paciente refiere y lo presuntivo. Esto de la depresión, estuvo bueno el ejemplo que diste, María Clara, porque fue lo que trabajamos la semana pasada en el práctico que tenía, viste, esas dos partes. La primera parte, todo hacía pensar de una manera, y la segunda parte, cuando uno veía la cuestión alucinatoria y delirante del paciente, bueno, era una cuestión psicótica. Pero bueno, también esto es común pensar, o de los pacientes no saben psicosemiología y ellos la depresión le pueden llamar a cualquier cosa. Entonces, esto, y también cuando vienen derivados del diagnóstico de algún otro profesional, ¿no? También uno tiene que
creo que siempre revisar todo eso, ¿no? Porque a veces, o sea, si bien es, y a uno, algunas veces nos pasa, por lo menos a mí, que como desconcierta a veces más cuando algo te dice, bueno, va con tal diagnóstico, y bueno, y uno tiene que tratar de revisar siempre, más allá del diagnóstico con el que viene, por una cuestión de que, bueno, que puede también ser correcto o no, pero porque hablamos también la otra vez de cuando un paciente no anda bien, más que todo con una terapia, porque este caso del trabajo práctico al año se vuelve a reinternar, entonces los chicos planteaban del abandono del tratamiento. Yo le decía, sí, puede ser un motivo bastante frecuente, que acá lo hablamos mucho, el tratamiento psicofarmacológico, pero a veces también el error diagnóstico, o sea, el diagnóstico incorrecto, o sea, si uno hace un diagnóstico incorrecto, por más tratamiento correcto que haga, si el diagnóstico está Es que mal es hecho, imposible estás, hacer un tratamiento correcto con un diagnóstico incorrecto. por eso, claro, exacto. Entonces, esto de la depresión y toda esta cuestión es muy importante de escucharlo al paciente, además de ver la cuestión afectiva, porque, bueno, la terapéutica tiene que estar adecuada al diagnóstico. Ustedes si diagnostican en clínica médica una afección y tratan por otra, va a funcionar el tratamiento, pero porque está mal diagnosticado, ¿no? También puede estar bien diagnosticado y mal tratado, o sea, puede ser también un error en la terapéutica, o sea, ahí a lo mejor hay que arreglar el tratamiento Y aparte, farmacológico. lo que vamos a decir, Marcos, es esto, que ustedes están a nivel del grado. Entonces, nadie va a hacer una interconsulta con ustedes, perdón, no es por nada, apenas se reciban de ningún orden. Ustedes van a hacer la interconsulta, pero ustedes no van a ser los profesionales interconsultores. Entonces, nosotros les vamos a dar los elementos para las primeras fases de su carrera y ojalá que estos elementos, ojalá, yo qué sé, es muy random, ¿no? Que pase, yo qué sé. Pero les sirva para el resto, para seguir organizando el conocimiento médico que vayan ganando a lo largo de su carrera, porque estudiar hay que estudiar todos los días medicina, ¿no? La práctica que se haga. Así que, pero nadie los va a tomar ustedes como interconsultores de duda, digamos, ustedes van a hacer la interconsulta. Entonces, para este ejemplo particular de lo que es motivo de consulta, que quedaba, no quedaba claro en los prácticos, no quedaba claro en los prácticos, no quedaba claro en la resolución del práctico. Y es que se me ocurre tomar ansiedad, porque si ustedes ven en el forzadísimo mapa de la clínica, no hay ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad no constituye un diagnóstico estructural, ni un diagnóstico, digamos, la ansiedad aparece como un síntoma o signo. Lo que pasa es que en el DSM, como ya no hay diagnósticos por conjunto de síntomas y signos, sino que a veces un síntoma o un signo condiciona toda la línea farmacológica para la cual está creada esa entidad. ¿Se entendió lo que dije, no? Jerarquizan un síntoma para que uno prescriba medicamentos. Entonces la gente viene, porque los medios de comunicación también lo hacen, porque las redes lo hacen, si hay que vender, si hay que vender inhibidores de la recaptación de serotonina, bueno, toda la gente va a venir a decir que está como ansiosa y con un poco de fobia, ¿me entienden lo que les digo? Bueno, pero eso ya nosotros les tratamos de dar elementos para que ustedes como médicos generalistas puedan advertir cuándo tienen que derivar con mayor urgencia porque haya que internar o resolver un problema en la urgencia. No porque ustedes vayan a saber con estas 10 clases que le dimos, vayan a saber la especialidad. La especialidad es mucho más compleja, la especialidad es amplia, como todas las especialidades que se ven en medicina, y bueno, ustedes es para resolver, para que ustedes identifiquen algún tipo de problema. Por ejemplo, esto de la ansiedad. La ansiedad, que es justamente uno puede decir un síntoma que trae el paciente y también es un signo que se puede evidenciar por la observación y en la entrevista, digamos, la ansiedad como ese malestar de la afectividad que hace que el paciente tenga esa, voy a tomar la palabra de Freud, una expectación ansiosa, dice Freud, una espera nerviosa. Creo que está tan bien descrito por Freud que es la ansiedad, esa
ese estado de nerviosismo por lo que va a suceder. Entonces, en ese punto, el paciente siempre está con un plus, digamos, de hipertimia displacentera, temiendo lo que va a pasar, y esa hipertimia displacentera que también voy a apagar el aire acondicionado porque me dio calor. Esa hipertimia displacentera por el futuro, que podríamos decir que es la ansiedad, que es ese estado expectante, tiene fuertes connotaciones en el cuerpo, Entonces, ¿qué describe Freud? Freud describe en 1895 lo que después, años después, van a hacer que descubren llamado ataque de pánico, ¿no? El ataque de pánico es un ataque de ansiedad, ya descrito en 1895 por Freud, en un texto señero que se llama de por qué diferenciar la neurosis de angustia del resto de las neurastenias. Bueno, entonces Freud ahí lo que plantea justamente es que hay equivalentes corporales de la ansiedad. Entonces pone desde el vértigo, una emoción del displacer que con algún proceso lingüístico y cognitivo se conforma. No sé, César, creo que vos sos César, ahora lo preguntás, ahora te doy la palabra porque no puedo seguirte en el chat, ahora te doy la palabra. Entonces hay elementos corporales que tienen que ver con la ansiedad. Yo les voy a decir lo que yo entiendo, ¿no? La ansiedad médicamente siempre se postula como esto que ha planteado Freud, con lo que tiene que ver con el futuro. Ay, porque tengo que dar examen, ay, porque no sé si llego a fin de mes. En general se postula por elementos por pendientes del futuro, ¿no? Por cosas pendientes del futuro. Me pasa tal cosa, me pasa la otra, no sé si voy a poder. Y tiene que ver mucho con la sensación de potencia e impotencia que tenga el paciente. Y estos equivalentes corporales, voy a decirles los más notables, pero la estructura de los equivalentes corporales, van a ver cuando se los dé, cuando se los vaya diciendo, tienen que ver con las funciones básicas. La ansiedad, la hipertimia displacentera, lo que nos hace es hacer sentir el cuerpo raro. Primero, para vivir, ¿qué tenemos que hacer? Respirar. ¿Qué siente el paciente? Que le falta el aire. Para vivir, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que latir el corazón. ¿Qué siente el paciente? Que le late lento, mal o rápido. Taquicardia. ¿Se va entendiendo, no? Para vivir en sociedad, ¿qué tenemos que tener? Bipedestación. ¿Qué siente el paciente que sufre ansiedad? Trastorno del equilibrio. Para vivir, ¿qué tenemos que hacer? Comer, o tienen mucha hambre, bulimia, digamos, o tienen atracones, o tienen anorexia, ¿sí? O tienen trastornos gastrointestinales, que pueden ser, digamos, diarreas. Chicos, vieron que no se dice colitis, digo porque el aumento del agua en la materia fecal, quiere decir que no haya heces configuradas como tales, ese formato se llama diarrea, no tubecolitis, porque ya que están en cuarto año pueden decir diarrea. Entonces no importa cuántas deposiciones diarreicas, se aumentó el agua en la deposición fecal, se llama diarrea. Si hay múltiples deposiciones, se ponen múltiples deposiciones diarreicas, ¿sí? Dicen colitis para ser finos. Colitis es una enfermedad que tiene que ver con el forzadísimo mapa de la clínica, puede ser estructural, puede ser una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, lo que sea. Pero por favor no pongan colitis como síntoma de que le aumenta el agua, la materia fecal, o que no tienen ese formato. Bueno, entonces tiene de la alimentación, o más hambre, o menos hambre, o diarrea, o constipación. ¿Qué otro? El vértigo, ya se los dije, la cuestión respiratoria, la cuestión cardíaca, y con el vértigo lo que les quiero decir es muy habitual el mareo. Ay, yo siento que me mareo, yo siento que me desmayo, hombres y mujeres. En ese momento sentí que se me desbarrancaba el mundo. Yo se los dramatizo así porque es como si fuera, ¿no? Porque creo que así lo pueden aprender de alguna manera en particular. Obviamente que es mucho más prevalente que ustedes tengan un cuadro de ansiedad con esos síntomas, sino que tengan una CB, que va a debutar una enfermedad de Crohn con ustedes. Bueno, no sé si se entiende. Aparte que va a estar diarreico, ¿cuánto tiempo? ¿Entienden?
o que tenga acidez, entonces insomnio y el afecto, como dice Freud, están inquietos, aparece una inquietud por lo que hay que hacer, por lo que tiene que hacer, está en relación a la potencia del sujeto. Entonces eso se puede ver, esa ansiedad, tanto en neurosis como en situaciones en ese continente intermedio, que es justamente todo lo borderline. El borderline, como decía la doctora Lía Ricón, que fue una de mis profesoras de psiquiatría, el borderline es el, el rey de las ansiedades. Y una particular forma que tiene el borderline, que es una estructura que no está ni entre la neurosis y la psicosis, es que en general no se resuelve bien con medicamentos. Tanto la ansiedad neurótica se resuelve a veces cuando es necesaria con medicamentos, como la otra ansiedad que puede aparecer en la psicosis. Pero la ansiedad del border a veces es muy difícil de mejorar cuando es derivado para eso con medicación. Pero bueno, porque son pacientes muy actuadores, aparte, no es la ansiedad de que, ay, no puedo hacer tal cosa. El paciente border es muy impulsivo y hace cosas que van en contra de sí, de los hechos y de terceros. Entonces, esos síndromes de ansiedad con el insomnio, con el trastorno del insomnio, no sé si hay otro elemento que me esté olvidando de la semiología que quieran agregar o ampliar, Marcos y Hernán, como motivo No, de consulta. no sé, por ahí también, ahí, viste, suele aparecer la ansiedad, la sudoración, que es, viste, Ah, que sí. el aumento de la descarga adrenérgica, y después están esos dos, la desrealización y la despersonalización un poco al paciente, no sé si lo podemos introducir acá también Sí, o sí, por ahí sí, no es sí. pertinente. Desrealización y despersonalización, dice Lacan, cuando la desrealización y despersonalización, dice Lacan, son las cosas más habituales que les pasan a los neuróticos y a los borders. Quiere decir que, ay, en ese momento no sabía si estaba ahí o no había estado, ya lo vimos con el fenómeno de lo ya visto, de lo nunca visto, de lo ya relatado o no relatado, pero la despersonalización es que uno no sabe en ese momento, cuando él vino y me había dicho que nunca más lo iba a ver, en ese momento yo no sabía si era yo, lo estaba soñando. Si ustedes oyen que un paciente o una paciente dicen, eso no van a creer que es un psicótico, ¿no? Ya cuando hay tanto relato, ay, ¿qué me parece? Ya me parece, ustedes ya van para el territorio de arriba, ¿o les parece? A los psicóticos no les parece nada, es. La psicosis es un estado de realidad afianzada. En cambio, el neurótico o el borde le parece, ay, me pareció que me miraba mal, me pareció que no era yo en ese momento. En esos fenómenos de despersonalización o yo entré ahí y entré a esa que había sido mi casa y me pareció que nunca había estado ahí. Con todo ese relato ustedes no van a creer que es una psicosis, ¿no? Digo. No, no es una psicosis habitualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque la psicosis es más cortita para hablar, la psicosis es más contundente y la psicosis tiene que ver con la certeza y la autorreferencialidad. Entré a esa casa y sabía que me la habían cambiado. Punto. Entré a esa casa y me di cuenta, me di cuenta de que algo pasaba. Me di cuenta de que algo pasaba, que me habían cambiado los muebles de lugar, que no, el que venía se hacía pasar por mi hijo. Ah, les quería recomendar, que seguramente no me van a hacer caso como la mayoría de las cosas, pero no importa, por ahí a alguien sí. Por supuesto, porque ¿para qué estamos acá? Para que ustedes no nos hagan caso. En la película The Father, no es para un domingo a la noche, ¿vieron? Ni tampoco para una situación que van a conocer a alguien que quieran tener un vínculo erótico, ponen The Father, no porque se las baja cualquiera, no es recomendable en absoluto, ¿verdad, Hernán? ¿Vos la viste, Marcos? ¿Vos la viste, Marcos? La película The Father es una de No, Netflix con Anthony Hopkins y esta tipa no, Colman. la vi que estaba en Netflix, pero todavía No, tuve la no, no. intención, pero Es tremendo, ¿no, Hernán? Ayudame un poquito. Está muy bien filmada. Bien filmada. Es excelente, ¿Quién sí. la vio? ¿Quién la vio? A ver, alguien que nadie vio de FAD. Ay, no. A ver, ¿quién habla? Yo, profe, ¿me escucha?
¿Quién sos vos? No. César, profe, perdón, me confundí. Hoy entré con la compu de mi novia y bueno, nada. Estamos los dos acá. Perdón, perdón. No, Mucho quería ver si gusto. repetí. Cariños a tu novia, gracias. Ah, Agustina, ¿qué tal? Mucho gusto. Estudia no, medicina, porque a lo pero mejor le gustan las clases y se entusiasma y se anota. ¿Qué tal? nosotros, no, somos estudiantes de medicina los dos, estamos los Muy dos acá. bien, muy bien. Dale, ¿la viste? ¿La viste con No, quería Agustina? preguntar el nombre exactamente. Quería ver si me decía exactamente. Mm. El nombre, ¿lo puede pasar, profe? El padre en inglés, the father. Perfecto, perfecto, es lo que no había entendido, gracias. Y es pero está muy bien hecha porque es una demencia, pero el director y los que hacen el argumento tienen el buen tino de no hacer como esos malos directores que agarran y lo que no es real te lo ponen en blanco y negro o con un humo, como diría Velasco, cuando no saben cómo hacer la psicosis le ponen un humo, ¿no? Entonces, la psicosis es todo lo contrario a la confusión, pero cuando te ponen un humo los directores argentinos, vos tenés que entender que es. Entonces, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Qué logra esa película? Esa película logra, es una excelente película para entender qué es la demencia, logra hacernos identificar con lo que vive el paciente. El paciente viene uno, le dice que es el hijo, viene el otro, le dice que. Entonces es tremendo porque uno, como espectador, va sufriendo las variaciones del sentido de realidad. Ahora voy a la realidad que tiene el protagonista. ¿Se acuerdan que cuando vimos psicología, seguramente yo se los di, pero ya también se lo olvidaron porque para qué se van a estar acordando, pero ¿se acuerdan que les dije que cuando Spielberg pone tiburón, ya uno sabe que va a ser el padre en inglés de Aisterman? Muy bien. Cuando Spielberg hace tiburón, una de los, ya se sabe la película que va a ser que va a ganar 25.000 millones de dólares, porque, digamos, uno que se imagina, uno que es un tarambana, ¿no? Se imagina un tiburón, entonces uno se imagina viendo un tiburón de lejos y la cámara que se va acercando. Eso porque nunca vamos a ser directores de Netflix, lamentablemente, ni guionistas, ni nada, que a mí me encantaría, pero no. Bueno, la vida me ha llevado por otros caminos. Entonces, ¿qué hace la cámara cuando empieza Tiburón? Empieza a moverse y uno empieza a ver los pies de los bañistas, digamos, ¿no? Un poquito arriba, abajo. Y uno dice, ¿dónde está el tiburón? Hasta que se da cuenta que el tiburón es uno, es la cámara. El lugar del espectador es el lugar de la cámara. En esta película es muy interesante porque nosotros para entender la película tenemos que entender que eso es lo que le pasa al protagonista. Bien, salvado estas dos grandes películas que tienen que ver con la lectura de situaciones, ¿para qué les comento películas? No porque estemos haciendo comentario de cinematográfico ni de texto, sino porque el hablar con las personas, el entender las personas y la práctica médica tienen que ver con la comprensión y la lectura de las situaciones que podemos justamente llevar adelante, así como ustedes ven, tienen un laboratorio de simulación clínica, las películas o los comentarios que hacemos de la realidad cotidiana son son laboratorios vivos, laboratorios cotidianos de lo que implica la lectura de situaciones, la interpretación de situaciones, ¿sí? Entonces, por eso hacemos comentarios de películas. Entonces, la Perdón, ansiedad, sí. hay otra película así como para ahí, como para del tema de la demencia, que es Siempre Alice, Still Alice. Sí. Ah, También es para Alice, verla, no, claro, muy sí, linda. no es para verla tampoco, hay que mirarla en un momento, es muy triste, pero demuestra todo lo que es la demencia de inicio precoz en una persona que es profesional, la verdad Profesora que de es lengua, excelente. profesora Sí, de sí. lengua. Así que bueno, otra más para mirar ahí. Esa, esa película hasta tiene un logro particular, que es el nombre en inglés, porque Alice, todos los que hemos leído un poquito, cada vez que nos dicen Alice, pensamos en los libros de Lewis Carroll, digamos, Alicia tras el espejo, Alicia, ¿se entiende? Y hasta logra ese efecto paradigmático de poner Alice
Still, creo que es verificalo, Hernán, que me parece que es Sí, sí, todavía Alice, ¿se entiende? es Still still, Alice. sí, sí, Entonces, si fuera en francés, esto para Hernán que sabe, sería Alice encore, por lo que significa Lacan, pero es un chiste de lacanianos. Bueno, entonces, ¿no? Entonces ahí se muestra muy bien la actriz de todavía Alice, y aparte tiene acá, ella usa una mariposa, porque es ahí se ve claramente la identificación al objeto, porque a ella le gustan las mariposas, y eso se lo regaló su papá, y las mariposas son animalillos que duran solamente 24 horas. Quiere decir que precozmente ella va a dar por terminada su enorme vida intelectual, porque teniendo 50 años, me parece, una cosa así, empieza a fallar la memoria. Sí. Volvamos a la ansiedad. Entonces, la ansiedad trastorna todos los... tiene expresión en el afecto, como nerviosismo, como lo pendiente, como la puesta en duda de la potencia sobre lo que uno va a realizar, y también, digamos, tiene estos equivalentes corporales de la ansiedad, que es que el cuerpo empieza a mostrarse empieza a mostrar su fisiología a modo de patología, pero sus hechos más importantes, respiración, entonces, ¿qué altera? La respiración, el ritmo cardíaco, la sudoración, la estabilidad, el comer o no comer, ¿se entiende? Tienen que entender que la ansiedad interviene volviendo a ese cuerpo que constantemente tenemos, con alguna o menor falla, porque quién puede decir que está en estado de salud completa, aparece eso. Cuando alguien preguntó lo de la desrealización, como dice el texto de Freud, hay pérdida de realidad en neurosis y en psicosis, ¿no? Digamos, hay un elemento, hay una forma en la subjetividad, se llama fantasma para el psicoanálisis, que es lo que nos permite justamente entender el adentro y el afuera y permanecer en el mundo más o menos sabiendo que somos nosotros. Hay un psicoanalista francés que se llama Miller que dice, bueno, el yo también es una ilusión que nos permite mantenernos en el mundo de la realidad. La realidad es una construcción. ¿Se acuerdan que en psicología, en primer año, vimos la construcción social de la realidad? Bueno, en salud mental lo que vemos es justamente la construcción subjetiva de la realidad. Eso habría que anotarlo a hacer un libro, ¿no? Pero bueno, pero lo tenemos que... Ustedes en psicología vieron, en psicología comunitaria, social e institucional, vieron cómo se construye la realidad y que la realidad es una construcción social. Y en salud mental, ¿qué ven? Que la realidad es una construcción también subjetiva. No es que una materia anule a la otra, sino que esta tensión entre lo social, que el individuo, de lo colectivo, digamos, es este ser social. Eso es entender. Entonces, cuando la realidad está presente, permite operar, pero no se tiene una absoluta certeza, se está en la normalidad. Cuando se tiene una absoluta certeza sobre lo que la realidad es mi discurso, ya se está en fenómenos que bordean lo psicótico. ¿Se entendió lo que dije o no? Entonces puede pasar que en momentos de ansiedad, ante un examen, ante un duelo por una ruptura amorosa, ¿se entiende? O yo qué sé, los pacientes digan, yo ya no sé qué soy o qué significado, toda mi vida perdió el significado, porque si ahora me pasa esto con él o con ella, con ella, no sé, ¿cómo puede ser? ¿Quién soy? Y bueno, sí, esas son las preguntas filosóficas que uno se hace en el duelo. Después uno anda bien, se olvida de la filosofía. Si el paciente permanece muy filosófico, no anda muy bien. Hay psicólogos que tornan, y psiquiatras que tornan más psicólogos, que ese es un error de los psicólogos habitual, que tornan filósofos en los pacientes. Los pacientes no son para hacer curso de filosofía, para que vivan mejor vienen a tratarse. No que el paciente no viene a tomar la fenomenología del espíritu y vamos a hacer un curso entre Hegel y Heidegger. Eso
yo lo hablo con mis colegas psicoanalistas, con mis colegas pero no, los pacientes no vienen a que uno los inquiete. Bueno, entonces esta inquietud, ¿no? Que es a veces hay que inquietarlos con ciertas cosas, decirle, bueno, perdón, tal cosa como es, ¿no? Entonces, la ansiedad es este malestar que se expresa con la pérdida de la tranquilidad, la pérdida de la operatividad, esta hipertimia displacentera que tiene que ver con el futuro y con la potencia que se expresa también en el cuerpo. Quiere decir que ansiosos estamos todos. Entonces, el tema es qué nivel de ansiedad consideramos patológico, qué de ansiedad necesitamos fisiológico. La ansiedad fisiológica se llamó, y se llama, muchas veces está bien dicho, ansiedad operativa. Porque si una persona, si yo tengo que venir a dar clase y estoy tirada así, tengo que ir a dar clase, me da lo mismo, o yo qué sé, bueno, u otro, siempre en relación al deseo, porque la ansiedad tiene que ver con respecto al deseo, hay cierta tensión, hay cierta tensión. La angustia es otra cosa y sobre todo para el psicoanálisis. La angustia es el gran concepto psicoanalítico, el afecto que guía la clínica psicoanalítica, pero ustedes no van, la mayoría de ustedes ni van a ser ni salud mental, ni mucho menos van a ser psicoanalistas. A lo mejor algunos sí, pero la angustia tiene que ver con una que desde lo fenomenológico podía expresarse como un afecto, también una hipertimia displacentera, que tiene que ver más con una sensación de vacío, lo inexplicable. Es más difícil que la persona que consulta articule, dice, no sé por qué me siento así, no sé, porque ese objeto, porque Lacan descubre que hay objeto en la angustia, Lacan descubre, y es todo un desarrollo interesantísimo, digamos, Lacan descubre que hay un objeto de la angustia, y Lacan dice, esa angustia, esa patencia, dice Lacan, patencia de patos, ¿lo podés escribir, Hernán? Patos, como patología, patencia. Esa vivencia de la angustia, que los psiquiatras en general la adjudican a cosas del pasado, para Lacan tiene que ver, ahí está, y patencia se escribe así, con patencia, con TH, ¿no? Entonces, ese estado de angustia, de esa patencia, fenomenológicamente expresado como patencia, tiene que ver con algo que también tiene es una hipertimia displacentera, el paciente dice estar angustiado, en general tiene que ver también con equivalentes corporales. Lacan también describe estos equivalentes corporales y dice, ustedes piensen que la etimología de angustia viene de angostura. Dice, entonces, la angostura es en el cuello, me duele el cuello. Los niños muchas veces expresan la angustia con dolor de garganta o dolor de panza, es típico. Entonces ahí se cierra lo que se descalibra de algún lado en la ansiedad. La angustia viene como un dolor de garganta, como un dolor en el corazón, una opresión. El paciente ansioso en general está inquieto, no puede quedarse quieto, y el paciente angustiado está con ese vacío o con esa cosa que le aprieta, ¿no? Que aprieta, digamos, el alma, que aprieta la garganta, el corazón, el estómago, muchas veces. Tanto la ansiedad o la angustia se pueden ver en diferentes cuadros. Entonces ustedes lo que van a tener que ver, si ven en una guardia, si tienen que resolverlo con una medicación o simplemente con hablar, una benzodiazepina como máximo, no van a dar otra cosa, pero para ver si el paciente requiere que ustedes lo vuelvan a ver, y por ahí el paciente también está angustiado, pues ustedes le tienen que decir que tiene una enfermedad importante, severa, entonces el paciente se angustia. Lacan dice que siempre que hay angustia es porque hay una señal, se llama angustia señal, de que hay un deseo que la persona no entiende, ¿no? Que el sujeto no entiende. Entonces aparece esa angustia que describieron particularmente los existencialistas, los filósofos, digamos, en donde
está presente la angustia como una patencia básica de lo humano, ¿no? Entonces, los síndromes de ansiedad que ustedes van a tener pueden cursar a predominio de ansiedad, inquietud, o más como angustia, o con o no ideas fóbicas. Bueno, vamos a hacer 5 minutos de pausa y vamos a retomar este tema. Yo me comunico con los profesores por WhatsApp. En 5 minutos retomamos el tema, ¿sí? Hasta luego.